Según Roland Barthes, en la actualidad el mito es un habla, es decir, es un sistema de comunicación, un mensaje, sujeto a unas condiciones lingüísticas que lo caracterizan. Los mitos no son naturales, sino que los crea el ser humano, la historia, y siempre con una intención concreta, para transmitir un determinado mensaje. La semiología es una ciencia de las formas, puede estudiar la significación independiente de su contenido, por lo que Barthes postula que los mitos son un sistema semiológico segundo. El mito es un habla. Este habla es un mensaje emitido de forma oral, escrita y demás representaciones. El mito del cielo y el infierno es atribuido desde la concepción de la religión, y en la cual, si eres una persona buena y haces las cosas bien, cuando mueras irás al cielo, mientras que si eres un hombre maligno irás al infierno. Ha pasado de generación en generación, mayormente de forma oral, cuando nos decían nuestra madre o abuela con el propósito de disciplina. Claramente es un mito que ya no hay base que sostenga dicho mensaje, porque todas las personas somos imperfectos que cometemos errores a diario, y no creo que exista alguna persona sin pecado alguno. También manifestar que simplemente este mito es conocido en los países que promulgan la religión católica y mayormente se ve en América. La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientemente de su contenido. Esto ocurre con la mitología. Forma parte de la semiología como ciencia formal y de la ideología como ciencia histórica. La semiología postula una relación entre dos términos, un significante y un significado. Esta relación se apoya con objetos de orden diferente, por eso decimos que no se trata de una igualdad, sino de una equivalencia. En cualquier sistema semiológico no nos encontramos con tres términos diferentes, sino con la correlación que los une. Tenemos entonces el significante, el significado y el signo, que constituyen el total asociativo de los dos primeros términos. En el mito, el mal significa infierno y el bien cielo. De la misma forma, infierno se podría significar lo peor, sufrimiento, y lo asociamos con el diablo, ser malvado. Al igual que el cielo puede significar paz, alegría, felicidad asociado con Dios, en el cual el infierno y el cielo son los significantes y el mensaje que le damos es el significado. El signo está dado en cada una de ellas, ya que van correlacionadas para que exista tanto el uno como el otro. Según Barthes, el significante del mito se presenta en forma ambigua, es a la vez sentido y forma, lleno de un lado y vacío del otro. En el mito del cielo y el infierno existen diferentes maneras de entender e interpretar. Para unos el infierno puede ser una ley divina donde las personas son castigadas en el infierno por la eternidad como consecuencia de sus actos. Para otras el infierno es sepulcro, dado que infierno en latín significa inferium, por debajo de. Por eso después de la muerte la mayoría son sepultados, siendo así que la Biblia habla de su resurrección de las tumbas conmemorativas en una vida terrenal. Respecto al cielo, unos lo interpretan como un lugar condecorativo a donde van las almas que esperan la venida de Cristo, mientras que otros manifiestan que Dios escogerá un número limitado de personas que irán al cielo. El concepto del mito está determinado por la intencionalidad histórica, siendo así que el sentido contiene un sistema de valores, una historia, una geografía, una moral y literatura. Pero Barthes menciona que hay que rechazar muy atrás la historia, la biografía, si se quiere liberar la imagen, prepararla para recibir su significado. La significación es el mito mismo, así como el signo sausuriano es la palabra, o más exactamente la entidad concreta. La significación del mito del cielo y el infierno puede partirse desde la mitología griega, haciendo énfasis en Apolo como el bien y Dionisio el mal o pecado. Y es de estas dos concepciones de donde nacerán en el mundo monoteísta y especialmente el judeocristiano las concepciones del bien y el mal reflejadas en la idea de lo divino y lo demoníaco. En el cristianismo, el cielo es un retorno al estado de la humanidad anterior a la caída, un segundo y renovado jardín del Edén en el que la humanidad se reúne con Dios en un perfecto y natural estado de existencia eterna. Del latín inferium, el infierno es el lugar donde después de la muerte los condenados son sometidos a un castigo eterno. El concepto también se utiliza para nombrar al estado de privación definitiva de Dios y en ciertas mitologías al lugar donde habitan los espíritus de los muertos. El mito es siempre un robo del lenguaje.
La lengua, que es el lenguaje más frecuentemente robado por el mito, ofrece una resistencia débil. Contiene en sí ciertas disposiciones míticas, el esbozo de un aparato de signos destinados a manifestar la intención que la hace emplear. En el mito plenamente constituido, el sentido está nunca en el grado cero, y por esa razón el concepto puede deformarlo, naturalizarlo. Cuando el sentido está demasiado lleno para que el mito pueda invadirlo, lo rodea, lo roba en su totalidad. Desde pequeños las personas conocen la idea del cielo y del infierno, ya que de alguna manera responde al sentido de justicia natural del hombre. Lo distinguen claramente. Se aprende a separar estas categorías contradictorias antes de siquiera cuestionarlo o nombrarlo como mito, porque en sí la lengua ya tiene disposiciones míticas. La idea del cielo y del infierno ya tiene de por sí su sentido dado, de tal manera que el mito lo roba y se apropia de él, haciendo que las personas puedan creer, negarlo o afirmarlo. Para Barthes, el mito es un habla que constituye un sistema de comunicación, un mensaje. Se trata de un modo de significación, de una forma. El mito es un habla elegida por la historia, no surge de la naturaleza de las cosas. El significante del mito se presenta de forma ambigua, es a la vez sentido y forma, llena de un lado y vacía del otro. En cuanto a la significación, es el mito mismo, así como el signo susoriano es la palabra. Y el mito es siempre un robo de lenguaje, ya que la lengua no pone tanta resistencia y de hecho la lengua ya tiene disposiciones míticas.